Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a empezar con el estudio de las cartas T. Entonces, primero les voy a dar un esquema general para luego ir profundizando en cada una de ellas. O sea, tener primero cuál es la visión general de las cartas. Primero, las cartas, para poner en contexto, no es un sistema adivinatorio, ¿sí? No está pensado desde ahí, digamos, ¿no? Desde un sistema adivinatorio. Es más bien tratar de ir encontrando respuestas en cada uno de aquello que estamos preguntando. Es como un ejercicio mediante la carta de un sistema transferencial, ¿sí? Tal cual se hacen las transferencias, tal cual pasa con los sueños, tal cual pasa con todo tipo de imágenes, ¿sí? Entonces, el trabajo con las cartas va por dos vías. La vía abstractiva y la vía asociativa. La vía abstractiva es la vía racional. Por favor, pueden cerrar los micrófonos, me parece que... Ya, entonces, les decía que la vía abstractiva es aquella que está relacionada con todo el racionamiento, con todo el raciocinio, ¿sí? Esa es la vía abstractiva, todo el pensamiento, el mundo de las ideas, de las abstracciones, del pensamiento, es la vía abstractiva. Por ahí están las matemáticas, está todo el ordenamiento lógico, es parte de la vía abstractiva. Y existe la vía asociativa. La vía asociativa es aquella de relaciones que se da por medio de los símbolos, de alegorías, ¿sí? Es la vía asociativa. Entonces, las cartas T, lo interesante de las cartas T es que trabajan por las dos vías, tanto la vía abstractiva como la vía asociativa. La vía abstractiva es parte de la poesía, del arte, de la música, ¿sí? Todo eso es parte, más dicho, de la vía asociativa, ¿sí? Aquello que nos conecta con esa sensibilidad especial que tenemos es la vía asociativa. Y justamente las cartas T conjugan estos dos aspectos, tanto la vía abstractiva como la vía asociativa, ¿sí? Entonces, las cartas T, como les decía, conjugan esos dos elementos. Dentro de las cartas T y la estructura de las cartas T tenemos primero dos grandes grupos, los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores están formadas por 22 cartas. Quienes tengan las cartas las pueden ir revisando, ¿sí? Los arcanos mayores son todas estas cartas que están formadas, ¿sí? Estas son las 22 primeras cartas, son los arcanos mayores. ¿Estamos? Ese es el primer grupo. Y el otro grupo, en donde están los enneagramas. Los enneagramas como este, ¿sí? Y las cartas que se denominan cartas de vibración, que son estas. Estas cartas son las cartas de vibración. Y estos son los enneagramas, ¿sí? Estas corresponden a 56 cartas, ¿no? 56 cartas que constituyen 4 elementos, son los arcanos menores. Entonces, por lo pronto veamos que hay los arcanos mayores y los arcanos mayores y los arcanos menores, ¿sí? Esos son los dos grupos de cartas. ¿Estamos? ¿Estamos hasta aquí? Entonces, tenemos arcanos mayores, arcanos menores. Los arcanos mayores están formados a su vez por dos grupos. Las 10 primeras cartas que constituyen los individuos, que es la carta del 1 al 10. ¿Sí? La carta del 1 al 10 son los arcanos, de los arcanos mayores son los individuos. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Y de la 11 a la 22 son las cartas de proceso.
¿Sí? Sí se va siguiendo, ¿no? Entonces tenemos 10 individuos y 12 de procesos. Son 22 cartas que constituyen los arcanos mayores. Cuando hablamos de arcano, nos referimos... Arcano significa secreto. Arcano es lo oculto, digamos, ¿no? ¿Y por qué se denominan arcanos? Porque en realidad conocer y dominar las cartas, en realidad nunca lo vamos a hacer, porque tienen muchas profundidades y comprensiones cada vez mayores, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer aquí en este curso es ir un tanto a la parte más superficial, a entender la simbología, a conocer la simbología, pero de ahí hay un trabajo en cada uno de profundización de eso, ¿no? Como les decía, esa vía asociativa que tienen las cartas debido a su alegoría, a su simbología, que se va por otra vía, se va por la vía asociativa, que justamente es parte de esa vivencia más profunda y más interna. Entonces, la mejor actitud con respecto a la lectura de las cartas es aquella cercana a los poemas, es aquella que tiene que ver con esa sensibilidad y esa intuición, y dejarse llevar un poco por esas cadenas asociativas, ¿sí? Esas cadenas asociativas que sabemos que se da por similitud, contigüidad o contraste, ¿no? ¿Sí? Entonces, si bien cada carta tiene su significado, su encuadre, cada uno va encontrando nuevas alternativas y va profundizando. De ahí que las cartas representan no un sistema adivinatorio, sino más bien de una conexión profunda con cada uno para ir encontrando aquellas respuestas que estamos buscando desde la profundidad de nuestra conciencia. ¿Sí? Entonces, porque toda respuesta a todas nuestras inquietudes están en nosotros mismos. El tema es cómo vamos descubriendo esas respuestas. Y las cartas son un punto de apoyo de ello, ¿no? Sí, por medio de las cartas uno logra conectarse con algo más. No quiero entrar en el espacio de lo mágico diciendo que las cartas revelan el futuro ni nada por el estilo, ¿no? Tampoco puedo negarlo, porque creo que eso es un camino que cada uno lo puede ir descubriendo a su modo, ¿no? Pero asimismo, de esa misma manera, tampoco quiero generar ninguna expectativa que vaya más allá de lo que en realidad las cartas nos pueden dar. ¿Estamos? No sé si está claro lo que estoy queriendo decir. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario? No, muy bien explicado, Marce. Pero me gustaría que pudieras decir un poquito qué significa que sean cartas de proceso las que están en los arcanos mayores. Ya vamos al siguiente paso. Voy a explicarles cómo están estructurados cada uno de ellos, ¿no? Gracias. Sí, justamente. Dentro de los arcanos mayores les decía que hay dos grupos. Los 10 individuos. Los individuos corresponden a los diferentes estados de los estados internos del árbol de la vida, ¿no? Es decir, está generación a una cuestión dentro de las cartas. El orden de las cartas de los individuos no corresponde al orden ascendente ni descendente dentro del árbol. Es otro tipo de ordenamiento, donde empezamos por generación, que está en el centro del árbol. Generación y regresión son las dos primeras cartas, ¿sí? Y luego vienen las otras diferentes cartas. Entonces, no se vayan a confundir que la carta 1 corresponde a la morada 1, ni en el árbol al número 1 del árbol, no. La carta 1 corresponde a generación, y les voy a ir indicando las cartas para ir. Todavía no
no estudiando cada una de ellas, porque cada una de ellas representa realmente, podría representar tranquilamente una reunión completa, ¿sí? Pero vamos a ir viendo cada una de las cartas. La carta 1, por ejemplo, que esta es generación, que les decía que en el árbol se encuentra en el centro y que representa el principio masculino, ¿no? Está la simbología del sol y del azufre, ¿sí? Y del azufre filosófico también, y del oro filosófico. La carta 2 es, en cambio, regresión. Si ven que no tiene que ver en el ordenamiento del árbol, ¿sí? Entonces, cuidado, se vayan a confundir con eso. Entonces, este es un principio masculino, ¿no? Y está representado en el plano psíquico, ¿sí? Con el emotivo, el intelectual superior. Bueno, la carta 2, tenemos a regresión, ¿sí? Aquí sí les voy a comentar algo que, de lo cual me comentó Daniel con relación a esta carta, ¿sí? Que, por ejemplo, Daniel había dibujado a la imagen, ¿sí? Que representa el principio femenino, ¿sí? Y es el emotivo superior, que míticamente también puede representar a, a Diana, ¿no? ¿Sí? Y las cartas que había diseñado Daniel fueron llevadas luego a Chile y Bruno von Ehrenberg fue el encargado de publicarlas, ¿no? Entonces, en ese paso se habían colocado estas telarañas, que Daniel no los había colocado, ¿no? Entonces, eso sí, pasa en estas cartas. Por eso en las nuevas cartas no hay esta simbología de la telaraña. No sé por qué lo pusieron la telaraña. Eso es algo que quería comentarles con respecto a esto. Bueno, y así cada una de las diferentes cartas son diferentes moradas del árbol de la vida, las 10 primeras cartas. ¿Sí? Las siguientes cartas corresponden a los momentos de proceso. Entonces, estas 10 primeras cartas, ¿sí? Son de las moradas del árbol, ¿no? ¿Sí? Luego vamos a ir detallando cada una de ellas, no se preocupen, estoy indicando simplemente la visión general para tener un esquema general y luego vamos a ir enfocándonos en cada una de ellas, ¿sí? Esta también, por ejemplo, había sido modificada, inicialmente era un felino, ¿sí? Un felino corriendo y ahora, no sé, tiene una apariencia medio canina, no sé, medio raro. Que en la siguiente versión Daniel le había hecho un felino, ¿no? Bueno, estas son las cartas, las 10 moradas. ¿Ok? Bueno, y tenemos las 12 cartas de proceso. Las cartas de proceso sí tienen el orden del proceso. Entonces, la carta 11, por ejemplo, corresponde a, condición, que es el primer paso, y ahí está el símbolo de Aries, que es el inicio del proceso, ¿no? Entonces, corresponden a las cartas de proceso. A su vez, cada carta tiene 3 planos. El plano material, el plano psíquico y el plano mental, ¿sí? O cósmico, ¿sí? Cósmico, psíquico y material. Marcelo, Sí, Giovanni. quisiera hacer una acotación. Me da la impresión de que las cartas todas tienen una razón de ser y, y nos hablan de algo que hay que descubrir. Me parece que no es en vano pues, que hayan colocado la primera carta como generación, que en el árbol está
en la parte de arriba, y En el que centro. solamente, exacto, y que en el centro, y que solamente se puede empezar a trabajar o a entender después de que se ha hecho una disciplina, o sea que se ha nivelado pues el ruido psicológico, llamémoslo así, porque es lo que se percibe o se alcanza a prever o se intuye. Me parece que solamente es allí en generación que empieza un verdadero cambio, una verdadera transformación, y me parece también muy puntual que la segunda tenga que ver con regeneración, es decir, que Regresión. tenga que ver con, en regresión, perdón, que tenga que ver con revisar, ¿no? Revisar eh, muchas cosas que se dan después en la disciplina. Solamente quería hacer esa acotación ahí que de pronto podría ser muy útil para después, ¿no? Claro, se puede ver de diferentes maneras, ¿no? También el orden de las cartas, fíjense en que empieza por por generación y regresión, que están en la parte central del árbol y alrededor giran los planetas. Entonces eso es como, hay que tomar, hay varios aspectos que se podrían ir considerando, ¿no? Sí, como decía Sí. yo también. Bueno, no sé, hasta acá está claro lo expuesto. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Bueno, entonces continuamos. Las siguientes cartas son los arcanos menores, ¿sí? Y dentro de los arcanos menores están los eneagramas, ¿sí? Que van y están también las cartas de proceso. A su vez, este grupo de los arcanos menores está organizada en 4 subgrupos, digamos, ¿no? Que corresponden a 4 elementos. Al elemento fuego, tierra, aire y agua, ¿no? Hay que diferenciar el significado que tienen los 4 elementos en estas cartas al significado que tiene los elementos dentro de la rueda. No sé si me explico. En las cartas, en los arcanos menores, cada símbolo tiene un significado especial con respecto a una condición. Por ejemplo, digamos, la tierra. La tierra es lo estable. La tierra es lo concreto. La tierra es lo tangible, ¿sí? Si bien tiene relación con el proceso, en el proceso hay diferentes órdenes con respecto a los elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces decimos, primero es fuego, luego es aire, luego es, no, fuego, tierra, aire y agua. Ese es el orden en la rueda. Acá no tiene un orden así. No tiene que ver con un orden, ¿sí? Sino más bien tiene que ver con las características del elemento. Vamos. Entonces tenemos los 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego. La tierra es lo concreto, la tierra es lo estable, la tierra es lo tangible, la tierra es lo visible, ¿sí? El agua fluye, el agua es movimiento, el agua es aquello que da cauce, el agua es la movilidad, pero una movilidad. Purifica, ¿Ah? purifica, El agua también limpia, purifica, ¿sí? El aire da respiro, el aire da ánimo, el aire vitaliza, da vitalidad en el sentido de movilidad, aunque esa movilidad del aire es una movilidad un tanto más caótica que el aire, que el agua. El agua también es movilidad, pero el agua es una movilidad con cierta dirección, encauzamiento, ¿no? En cambio, el aire es movimiento, pero un tanto caótico, ¿sí?
Y el fuego es energía, el fuego es transformación, el fuego es energía, ¿sí? Esos son los 4 elementos que están en los arcanos menores. Y cada uno de las diferentes cartas, la carta 1, 2, 3, tiene también su propia representación que vamos a ver en la próxima reunión. No sé, hasta acá está más o menos claro el esquema. Tenemos arcanos mayores, arcanos menores. Dentro de los arcanos mayores tenemos 2 grupos. Los individuos, que son las 10 primeras cartas, y las cartas de proceso. ¿Sí? Ahora, hay la versión de Daniel Zimmerman en A4 que les puedo pasar al grupo para que les impriman. Sería bueno que tengan todas sus cartas, ¿no? Les pueden imprimir, les voy a pasar las cartas para que puedan imprimir y puedan tenerlas. Pueden, si quieren, le pueden imprimir en papel y luego le emplastican. Por ejemplo, justamente Marina las hizo y le quedaron geniales, ¿no? ¿No, Marina? Sí, Marce, sí, geniales quedan. Sí, así es que entonces les paso el archivo al grupo para que las impriman los que no tengan y las pueden imprimir y luego les emplastican y ya tienen que, tienen que imprimirles de lado y lado, ¿no? Hacer una impresión de lado y lado. Va a coincidir, está armado el archivo para que coincida el anverso y el reverso en el momento que le recortan, les va a coincidir, de ahí les imprimen, ¿sí? Les imprimen y luego Marce, le pueden plasticar, ¿sí? hola, perdón por acá que no levanté la mano. Una consultita ¿Ya? en relación a las cartas. ¿Solamente concuerdan con el tarot este que creó Daniel Zimmerman y el que tú has hecho o esto es abierto al tarot en general? Cartas españolas, cartas de los ángeles, porque No, todos a los ver, tarots tienen arcanos, no sé, como para, y la cantidad de cartas. a ver, Ujú. en cuanto al número de cartas, tienen una cierta, en la estructura más básica general, son Ajá. similares, en su estructura más básica, es decir, ¿Son? el tarot, el tarot de los bohemios tiene igual 78 cartas, ¿sí? Y tiene 22 arcanos mayores y 54 arcanos menores, ¿sí? También tienen los 4 elementos, ¿sí? Dichos de diferente manera, ¿no? Ajá. Están como los diamantes, los espadas, Oro, copa, espada y basto. Ajá, eso. exactamente, exactamente. Sí, Oros, ahí copas, vi que los tarot de los ángeles, tarot de pero distintos tarot. solamente en esa estructura, de ahí en la interpretación no tienen relación alguna. Y Ok, justamente les voy a empezar a leer en la primera parte explicando acerca de las cartas T y el origen de las cartas T, que me parece que es importante que se tenga conocimiento. Pero ahora, por ahora quería explicarles un poco esa estructura básica de las cartas T, ¿sí? ok. Bueno, en cuanto ahora, hablando un poquito de la historia, les voy a leer. Gracias, querido. Un momentito que me aparezca el texto, que no. Ah, ¿dónde está el texto? ¿Dónde está? Ya se me perdió. Todo se me está perdiendo.
Bueno, y con esta primera parte vamos a, con este preámbulo. ¿De dónde surgen las cartas T? Esta explicación se abordará desde dos ámbitos que cuando nos remontamos en el tiempo llegan a fundirse, uno histórico y otro mítico. En los orígenes de la humanidad y de las civilizaciones, el ser humano describía sus vivencias y comprensiones por medio de respuestas mediatas, es decir, tratando de explicar los fenómenos experimentados con respuestas que están a su alcance. El ser humano tiene una necesidad imperiosa frente a sus interrogantes de dar respuesta y completar sus actos de conciencia. Si algo no satisface su comprensión, busca una explicación coherente con esa experiencia y de ese modo tranquiliza sus inquietudes. Es así como surgen los dioses y los mitos. Los dioses e historias míticas surgieron en el interior del ser humano y en el seno de los pueblos. Con ello daba respuesta a su propia existencia, a sus anhelos más profundos y generó imágenes que orientaban su porvenir. Así se fue configurando y concretando la cultura, la concepción del ser humano y el universo, transmitiendo en cada generación la sabiduría en una construcción social y milenaria. Cuando hago esta reseña al hablar de existencia de dioses y héroes míticos en el interior del ser humano, no se da con ello menos importancia a una posible existencia o inexistencia en el mundo objetal. Independientemente de la existencia o no de un dios o de dioses, acentúo en que lo significativo es la experiencia interna. La neurología, al hacer mediciones del encéfalo de una persona o al realizar diferentes operaciones mentales por medio de resonancia magnética, constata similares actividades eléctricas en el cerebro tanto cuando la persona observa algo concreto o como cuando imagina el objeto. Así que, en consecuencia, para el cerebro es lo mismo observar que imaginar. Si la realidad existe solo en la cabeza humana, es tan o más importante que su existencia objetal. Y digo más importante porque influye más la experiencia interna que aquello que aún teniendo existencia externa no es parte de su vivencia. De ahí la importancia que tienen las creencias que nos pueden permitir o alejar de lo que anhelamos. Así es como por medio de la fe y las creencias se han manipulado pueblos enteros, pero también en otras ocasiones se les han permitido levantarse y prosperar. Si no hubiéramos creído en las posibilidades futuras, no se hubiera desarrollado en muchos aspectos la sociedad o no se hubieran alcanzado los derechos ni se hubiera desarrollado tanto la ciencia y la tecnología. Es verdad que la tecnología también ha traído destrucción, como en el ámbito bélico, por ejemplo, pero también gracias a esta han retrocedido las enfermedades. No podemos culpar de los inconvenientes y de la violencia existente a la tecnología, la ciencia, la religiosidad o la irreligiosidad de la gente, sino a su aplicación, dada por las intenciones e intereses que mueven al mundo. Responsabilizarlas es como culpar de un asesinato al arma del delito y no al asesino. Las creencias motivan el avance y el estancamiento de la humanidad, y algunas, aún sin estar conscientes de ellas, están actuando. Es necesario conocer cómo operan nuestras creencias para potenciar aquellas que nos permiten avanzar y debilitar las que nos impiden. El mito es un relato. Es el modo que tienen los pueblos para relacionar sus vivencias, sus anhelos, temores y aspiraciones puestas en alegorías y símbolos que dan coherencia a sus comprensiones profundas y que transmiten aquellas expresiones que no están en el argumento, que están en lo que no se dice, en el silencio, que es en donde callan los hombres y hablan los dioses. Los mitos de los diversos pueblos en la antigüedad, aun cuando han sido impuestas por otros nuevos o hayan sido olvidados, en cierto nivel, en lo más profundo, siguen operando.
Desde la visión griega, los seres humanos éramos seres mortales a los que después de la muerte venía el olvido. Y lo que pase después de la vida no tenía valor. Lo que importaba era el legado que dejaba. Entonces, todo lo que tenía significado en vida se perdería con la muerte. Aún un creyente, como el cristiano o el islámico, que dice creer en la vida eterna, tiene una actitud frente a la muerte de un ser querido que es similar a la de los antiguos griegos. Se podría refutar que ese sufrimiento se debe a que el difunto ya no está entre nosotros, pero en el trasfondo está el temor a la muerte arraigado en las creencias griegas, incluido el judaísmo. Este pensamiento judío y griego fue heredado a los cristianos. El pensamiento en Occidente es que los seres humanos somos mortales. Este modo frente a la muerte contrasta con ciertas fiestas mortuorias que realizan las culturas que no han tenido influencia europea, las que de una u otra forma festejan que el alma se ha liberado del cuerpo. El único modo para los griegos de alcanzar la inmortalidad plena y disfrutar de los logros era en los campos elíseos, era la de los héroes o los elegidos por los dioses. En los católicos, los héroes y los elegidos de los dioses se transforman en sus santos, ya que la búsqueda de la santidad es el único modo de ser inmortales. Entonces, no es casual que Zeus tenga el mismo origen indoeuropeo que Deus en los romanos, de lo que se deriva Dios en el castellano. A medida que se tiene diversas experiencias en una mayor comprensión del sentido de la vida y con mayor conciencia, las creencias que se van modificando y los mitos también. Bueno, volviendo al tema, si bien el diseño y armado estructural de las cartas T es relativamente reciente, a inicios de los años 70 del siglo XX, su concepción es muy antigua, remontándose a los antiguos egipcios con las cartas de Thoth. Más adelante se verá su relación con las cartas T. Las cartas de Thoth se pierden entre el mito y la leyenda. Se habla del libro de Thoth o de las cartas de Thoth, relacionadas con Hermes Thoth, Hermes Trismegisto y diversos personajes míticos, unos humanos y otros divinos. Empecemos hablando de Thoth, el dios egipcio, el escribano de los dioses, aquella divinidad responsable de escribir todo lo que los dioses hablaban y decían en sus asambleas. En sus textos estaba el plan, con los planos del diseño del universo, tal como lo hicieron los dioses, en donde se exponía todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. El historiador egipcio Manetón, que vivió entre el siglo IV y III a.C., escribió la historia antigua de Egipto, entrelazando los diferentes hechos históricos y míticos en su libro Aegyptiaca, de los que se conservan fragmentos de los papiros originales. En este texto se da una interpolación entre los dioses egipcios y griegos, lo que fue posible por la llegada de Alejandro Magno a Egipto. De esa interpolación, los griegos, como narra Manetón, relacionaron a Thoth con el dios griego Hermes, el mensajero de los dioses, produciéndose además una fusión, Hermes-Thoth. De ese sincretismo surgieron siglos después los escritos de Hermes Trismegisto, el Corpus Hermeticum, entre el año 100 después de Cristo y al 300 después de Cristo, la tabla de Esmeralda o Esmeraldina, entre otros. Este mismo personaje fue llamado en Roma como Mercurius Maximus. Hermes Trismegisto fue un mítico sacerdote egipcio al que se les han adosado varios textos y escritos cuyo origen es incierto. Pero como se decía al inicio, lo que importa es la representación dentro de una tradición vivencial que va transformando la vida y la sociedad. Es gracias a toda la tradición hermética de donde surgieron y proliferaron varios de los avances de nuestra sociedad, desde la filosofía a la ciencia, con Giordano Bruno, Johannes Kepler o Isaac Newton, quien tradujo del latín al inglés la tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto. Según la tradición renacentista, Hermes Trismegisto era un sacerdote que vivió en un tiempo remoto en el antiguo Egipto.
Sus palabras quedaron guardadas en unos escritos que influyeron en toda la sabiduría de Platón y de los filósofos griegos. Según otras tradiciones, fue maestro del bíblico Abraham, como cuenta el egiptólogo alemán Siegfried Marens. La historiadora Frances Yates, 1964, en su libro Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, relata que existe un error cronológico para los hombres del Renacimiento, por lo que los escritos acreditados a Hermes y Megisto fueron escritos como máximo en el siglo II y III después de Cristo. En cualquier caso, siendo o no Hermes Trismegisto anterior a Platón, es clara la influencia hermética en las traducciones de Marsilio Ficinio, del griego al latín de las obras de Platón y también del neoplatonismo, así como el influjo que tuvo el hermetismo en el Renacimiento, en el humanismo y en el surgimiento y desarrollo de la ciencia. ¿Cómo surge la relación de las cartas del tarot con el hermetismo? Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, no quiero, quisiera poder compartir un poco lo que se ha leído. Porque si bien las cartas, ¿por qué primero se llama cartas T? Tiene una relación justamente con esto de las cartas de Thoth, ¿sí? ¿Y por qué las cartas del tarot? Que también están relacionadas con Thoth en alguna forma, ¿no? ¿Estamos más o menos hasta ahí o continuamos? Bueno. Sí, continuamos. Está muy interesante todo el argumento histórico, ¿no? Bueno, Muy les interesante. voy Gracias, a Marcela. compartir, sí, te los voy a compartir para que vayan viendo y leyendo lo que yo voy. ¿Cómo surge la relación de las cartas del tarot con el hermetismo? En la Edad Media empiezan a circular por Europa diversos conjuntos de cartas de juego conocidas como tarot. Posterior al siglo XV aparece el tarot de Marsella o el tarot de los bohemios, de desconocido origen, pero de las que tenemos constancia fueron diseñadas e ilustradas en Europa, en la Edad Media, ¿no? Es muy probable que los naipes o barajas hayan ingresado a Europa por los árabes. En Francia, en 1781, Antoine Courtequebelin, en su enciclopedia, volumen 8, relaciona estas cartas con el libro de Thoth e inicia la tradición hermética de las cartas del tarot. De esta versión y de otras han surgido muchas barajas a lo largo de la historia, como las cartas españolas con sus 4 palos: oros, tierra, copas, agua, espadas, aire y bastos, fuego. ¿Sí? Y las cartas inglesas, que se derivan de las francesas: picas o corazones negros, corazones, diamantes, rombos o brillos y tréboles. Hay relatos que dicen que el tarot egipcio es anterior al de Marsella, pero no existe ninguna copia anterior al siglo XVIII. ¿Sí? A ver, existe también el tarot egipcio, que se llama aquí egipcio, donde está inserto simbología también y con las letras hebreas, ¿no? ¿Sí? Si bien este tarot, hay quienes sostienen que este tarot es el más antiguo, no hay nada concreto decir que no hay un tarot más antiguo que uno que es del siglo XVIII, es que no se sabe cuándo, como el mismo tarot, no se sabe cuándo fueron hechas. Si bien por la gráfica del tarot normal se sabe que fue en la Edad Media, ¿sí? Del otro no se sabe cuándo fue, porque hay réplicas, algunos son dibujos réplicas de los egipcios, ¿no? Pero no se sabe bien cuál es el origen real de esas cartas, ¿no? Y de hecho, esas cartas son un poco antecesoras a las cartas TED, el tarot egipcio, porque es el tarot con el que trabajaron y estudiaron los primeros grupos en torno a Silo, ¿no? Bueno,
Las cartas T nada tienen que ver con ninguna de ellas, en su tradición e historia, sino únicamente en su estructura básica, lo que comentaba hace un rato, ¿no? Estas tienen el gran virtud de recoger simbólica y alegóricamente las leyes universales, el método derivado de las leyes universales y las máquinas. Una visión sintética y morfológica que facilite el trabajo. Al estudiarla en profundidad, son de mucha utilidad en diversos campos y aspectos. Las cartas T fueron ilustradas por Daniel Zimmerman en 1971, las primeras cartas, ¿sí? Estas cartas fueron reimpresas en el 2015, pero igual son fieles a las anteriores. Tal vez cambian en algunos aspectos porque no se lograba divisar algunas cositas, pero muy pequeñitas que cambiaron, ¿no? Ahí son básicamente las mismas. Bueno, corrían los finales de los años 70, cuando teniendo ya en unos 6 años de participación activa en la cosa, fui invitado por Silo a participar de un retiro de escuela en enero del 71, en este retiro que se configuró el método con las cartas T, editadas como La Poética Menor en diciembre del 71 con el seudónimo de H. Van Doren. En esta ocasión colaboré en la ilustración de las 78 cartas, siendo su estructura o forma similar a las que tienen las cartas del tarot tradicional, pero no respecto a sus contenidos. Recuerdo que el interés era poner en sistema el conocimiento de las 4 disciplinas o vías de transformación, de manera que se apeló a una estructura morfológica, como son las máquinas, o mejor dicho, a una máquina de máquinas compuesta por máquinas menores, horóscopos, enagramas, estrellas, cuadrados, triángulos, mandorras, círculos y puntos. Se entiende que si queremos referirnos al enagrama como máquina, ubiquemos nuestro objeto en un contexto de máquinas que facilita su comprensión. Por otra parte, una lectura del texto de la poética menor ayudará a completar la idea. Bueno, eso vamos a estudiar igual conjuntamente con poética menor, porque poética menor es una explicación simbólica y alegórica de las cartas T, ¿sí? Bueno, ¿por qué se llama máquinas y de dónde surge este modo de hacerlo? Podríamos decir que una máquina es un instrumento que facilita nuestro trabajo, en donde existe un ahorro en la aplicación de fuerzas de parte de quien opera. En este contexto, a todo tipo de elemento externo que facilite el trabajo del ser humano, se lo considera una máquina. En el caso de lo que estamos tratando, no se trata de una máquina física, sino de una mental. La nominación de máquinas, a todo este tipo de esquemas o gráficas simbólicas y alegóricas, la debemos a Ramón Llull, Mallorca, 1232 a 1316, que para llegar a la verdad diseñó y construyó una máquina lógica, Ars Magna. Para ello usó círculos, cuadrados y triángulos. Atribuía que esta máquina puede descubrir toda falsedad y develar toda verdad. Posiblemente, haciendo alusión a lo descrito por Llull, varios autores como Eliphas Levi, Pappus o H. Van Doren denominan a estos esquemas formados por círculos, cuadrados y triángulos como máquinas, tanto desde un punto de vista formal como también desde la capacidad por medio de ellas para llegar a una verdad. Al respecto, Van Doren dice: el juego de las cartas T es el juego completo con el que se pregunta y responde, y mediante el cual los individuos, los procesos y las intenciones quedan develadas. ¿Sí? Esto es de poética menor, ¿no? En cualquier caso, las máquinas que nos llevarán a otros tiempos y espacios son mentales. Estas son herramientas que permiten ahorrar fuerza, que amplían nuestro pensamiento, que nos ayudan a mirar desde otro lado, abrir otros canales de comunicación, posiblemente en otra u otras dimensiones que todavía no logramos comprender. Las otras máquinas, que de hechos de diversos materiales, son las que han sido materializadas en tecnología, pero antes de esta hay un método y una máquina mental
que permite plasmarla en la realidad, como un plano arquitectónico, un esquema de microchip o un plano para construir una nave espacial. Entonces, en ese contexto, también decimos que las máquinas, todas las máquinas, son mapas, ¿sí? Entonces, no podemos confundir tampoco el mapa con la realidad misma, ¿sí? El mapa es un esquema que nos ayuda a entender una realidad. De igual manera, todas nuestras máquinas, el árbol, el eneagrama y las cartas T son mapas. Mapas con los cuales podemos entender una realidad, ¿sí? Por otro lado, podemos afirmar que las máquinas son parte de una cartografía mental, porque son mapas que de una u otra manera nos permiten orientar y dirigir nuestra vida en aquella dirección deseada. Por eso también surge el nombre de cartas T, entendidas como carta en la que se graba un mensaje que viene del futuro. No en un sentido predictivo, sino como una posibilidad que permite interpretar nuestra vida y de acuerdo a ella vislumbrar posibilidades futuras. En el libro Poética Menor, el juego de las cartas T se le llama la máquina de máquinas, porque sintetiza de modo simbólico y alegórico las leyes universales, un método y tres máquinas, el eneagrama, el árbol y la rueda. Horóscopo. Es por ello también el título del presente libro. Esto es parte del libro. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, algo que se quiere decir, comentar. Sí, primero que me gustó mucho escuchar como todo el contexto que tú acabas de hacer y me surgieron dos preguntas, una que tiene que ver con que nos contabas que, no sé si fue en la década del 70, había un retiro y entonces se configuró, dijiste así, se configuró el método estructural dinámico y las cartas T. Entonces mi pregunta es, ¿antes el método no estaba configurado? A ver, en los años 60, en la década de los años 60, hubo el primer grupo de estudio, ¿sí? Igual en torno a Silo. Ese primer grupo de estudio, lo que hicieron es lo que se denominó el grupo síntesis, ¿sí? Que en realidad lo que hicieron es estudiar todo lo que existía en el medio. O sea, bueno, no todo. Estudiar lo que podían estudiar durante esos casi... En realidad corresponde a la primera rota, ¿no? Hasta el 72, ¿sí? Todo ese proceso, que fue la primera rota hasta el 74, digamos. Desde el 62 hasta el 74, ¿sí? Sí, La primera sí. rota. Esa primera rota, lo que hicieron los primeros grupos es empezar a estudiar y a sintetizar, de ahí el tema de síntesis, ¿sí? Y en realidad todo el pensamiento de Silo es una síntesis de todo el proceso humano, y eso es lo más rico y más interesante de esto, ¿no? Que es, trataron durante esos 12 años a estudiar profundamente la filosofía, la ciencia, todo aquello que se dio en todo ese proceso, ¿sí? Con este grupo Estudio Síntesis. En el año 72, ¿sí? Como una síntesis también y una ampliación, porque a mí me parece que el método estructural dinámico, que actualmente se lo llama así, que en su época se llamó simplemente el método, Ciro lo llamó el método, siempre llamó el método simplemente, que constituye después en el grupo de estudios que se formó en Buenos Aires, el Centro de Estudios Humanistas en Buenos Aires, lo llamó el método estructural dinámico porque veía la necesidad de darle un nombre, ¿no? Bueno, si se ponen a ver, el método tiene un paralelismo también con el método que se usaba el método de tesis, antítesis, síntesis ahí se me fue el nombre del filósofo. Sí, pero hay una ampliación con respecto a la tesis, antítesis, síntesis. Porque en el de
tesis, antítesis y síntesis es una visión bastante lineal, ¿sí? En cambio, en el método estructural dinámico, digamos, hay una ampliación donde se ven los diferentes ámbitos y donde se entiende de mejor manera el tema de lo concomitante. Entonces, todo ese estudio que se hizo durante esos 12 años llegó a la síntesis, ¿sí?, del actual pensamiento siloísta. Y de ahí surge el método. Sí, pero tú hablas de que se configuró el método y las cartas en Ajá, ese retiro. así es, sí. Pero como una síntesis de todo el trabajo que se hizo durante todos esos años, ¿no? Y también en algún momento te refieres a cómo es la simbología de las cartas y hablas de formal. Entonces, cuando dices formal, quiero saber si te refieres a lo morfológico, o sea, a la forma, porque hablas de formal, pero uno puede entender formal como otra cosa también. Claro, a la forma, con relación a la forma, ¿no? A la Ya. forma, sí, efectivamente. Lo morfológico o lo formal tiene que ver justamente con la forma, con el cómo Ujú. se lo va llevando a cabo, Sí. ¿no? Ajá. Marce, y lo último, cuando tú escribes el libro El regalo de los dioses, tú vas exponiendo los pasos de la rueda Ujú. y también vas asociando lo de la tabla de esmeralda. La pregunta mía, ¿Silverman alguna vez asoció las cartas T con la tabla de esmeralda? A ver, no. Lo que pasa es que la tabla de esmeralda se encuentra en poética menor, pero está expuesta nomás. Y me llamó la atención y algo intuitivamente me hizo dividir en 12 partes y vi que coincidía con cada uno de los diferentes momentos. Porque la tabla esmeralda era la herramienta con la que trabajaban los alquimistas, los antiguos alquimistas. Entonces, de una manera un poco intuitiva, lo desarrollé así. Me acuerdo que lo comenté en aquella época con Roberto, le envié Ahora, sí, sí, ahora, Hola, eh, Tino, cerra el micrófono. sí, ya no se ve. Bueno, Mm. entonces Ya, entonces tú esto. tomaste ese elemento, la Entonces, desarrollaste, se sí, sí, podría déjame decir, el terminar tema la de la idea tabla. porque es Ya, interesante, déjame terminar. Entonces yo me acuerdo que lo envié a Roberto y Roberto me hizo algunos ajustes, sí, ¿sí? Y de ahí lo coloqué de esa manera, ¿no? Justamente. ya. Y ¿cómo se podría, a ver, me surgió de repente que una persona que no ha hecho disciplina eh, no requiere hacer similitud con los pasos de la disciplina, con los Así pasos es, de la así rueda? es, así es. Claro, Efectivamente. entonces pienso que debería simplificarse eso porque si una persona, cualquier persona quiere aprender cartas T, no confundirla con meterla a los pasos de una disciplina. Así es, sí. Bueno, hay, de hecho, el texto no habla de la disciplina como tal, de las disciplinas como tal. Hay Pero elementos de la siempre, disciplina. pero siempre habían asociaciones en un primer momento, cuando tú empezaste a hacer estos talleres en el 2020, así siempre había como comparación o, no sé, paralelismo, ¿no? Sí, hay Así una, que hay un Martino, modo, de hecho te cuento, es curioso, cuando hicimos el análisis de los 12 años del Parque Aloasí acá en Ecuador, sí, resulta que al hacer el análisis, sin haberlo planificado, coincidían o coinciden con los diferentes pasos del proceso. Es impresionante. Y la vida de los seres humanos también muchas veces coincide. Lo que hace un poco el estudio de esto es
entenderlo de mejor manera, ¿no? Acercarnos a esa comprensión. Bueno, Marcelo. espérate. Ahí está Katio y después está Katio, está Marina y de ahí Giovanni. Sí, dale. Dale, Katio. También coincido contigo, Marcelo, porque mi hija no ha hecho nunca la disciplina y se ha encontrado mucho más receptiva al taller que incluso yo que la hice. Como que ella lo comprende y lo asimila muy bien. Eso. Ujú. Eso que me parece. Sí, sí. ¿Sí, Marina? Sí, Marce, yo coincido con Katiú. A mí me pasó que no hice las disciplinas y me resulta fantástico cuando leo sobre las disciplinas y me ayuda a, como que me caen más fichas, como que lo asocio perfectamente con las cartas. Sí, Ujú. eso. Chévere, chévere, chévere. Sí, Giovanni. Margen. La primera, pues que coincido con estas tres posturas últimas, porque a mí me pasó que yo entré a ese grupo que usted formó en ese tiempo y me pareció interesante porque muchas personas que formaron parte de ese grupo también, que no habían vivido disciplinas, empezaron como si ya las hubieran hecho, ¿no? O sea, me acuerdo, había una señora Carmen que no ha vuelto, pero parecía una maestra, pues, hablando de todos estos temas. Y ese es el primer punto, o sea, que me parece interesante que cualquier persona pueda abordar esto sin haber hecho una disciplina. Cuando yo hacía el comentario respecto a que la primera empieza con generación, pues caí en cuenta que finalmente es donde uno puede realmente empezar a hacer modificaciones o cambios con su vida y que las cartas le pueden ayudar mucho, pero era simplemente un punto de observación, era como una lupa que le permitía a uno revisar su vida y también para dónde quería ir y lo orientaba. Y el otro punto que me parece muy importante resaltarlo es que por A, B o C motivo caímos en cuenta, algunos y algunas, o mejor, algunas y algunos, que las cartas T son una síntesis de las disciplinas, una síntesis, no solamente de las disciplinas, sino de la doctrina en general. Entonces, pues obviar características generales no me parecería prudente porque pues por características específicas, ya que en realidad todo eso es un contexto y como bien lo dijo en alguna ocasión Daniel Zimmerman, yo empecé a conocer las cartas fue por Daniel. Eh, Dijo, es una síntesis de todo lo que es la doctrina que después se acuñó antes de que existiera el siloísmo, cuando empezaron a crearlo, antes en la cosa y después en el Instituto Síntesis, realmente las cartas T es una reducción simbólica a todo el proceso doctrinario Así, y a la experiencia en sí. Entonces, me da la impresión que es muy importante resaltar esos diferentes aspectos que tienen que ver con ese todo, que son las cartas T y la doctrina. Eso así, sería, Marcelo. así es, efectivamente. Efectivamente. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta, comentario, ampliación sobre el tema? No sé. Bueno, creo que ahí vamos a quedar por hoy. Y entonces no nos vas a describir las carticas, describirnos una en cuanto sea la primera. Es que no tenemos tiempo, no tenemos, muy bien. Bueno, No, la bueno. idea sería que quede las cosas bien y claras, ¿no? Vamos a ir avanzando bien, ¿no? Esa es la idea.
Bueno, Marce, gracias. Ha sido muy bonita la explicación, bastante fácil de entender. Bueno, ahí a escuchar el video nuevamente y irle sacando punta a ese lápiz. Bueno, Gracias. Saludos, chicos, a todos. Bye. saludos. Marcelo, yo creo que el contexto ha sido bien interesante y de alguna forma, a pesar de haber estado tanto tiempo en el movimiento, hoy he entendido muchas cosas desde la parte de inicio del movimiento. O sea, hay tanto escrito y todo, pero creo que esta es una excelente síntesis para entender todo lo nuestro y cómo Silo y todos estos compañeros que iniciaron todo este proceso, como dice el otro compañero, o sea, de síntesis, etcétera, ha venido a dar lo que tenemos en este momento. Es bien interesante, o sea, más bien muchas gracias, Marcelo, porque es un aporte excelente. Bueno. Rosa, un abrazo y cuida tu salud. Gracias, Marcelo. Descansa, toma bastante líquido, eso es bueno. En eso estoy, gracias. Un abrazote para todos, mucha alegría. Yo aprovecharía entonces para, antes de que nos despedimos, darle las gracias a Marcelo y al grupo, porque esto ayuda mucho para refrescar, ¿sabes? Y para actualizar muchas cosas que le sirven a uno en el proceso. Entonces, gracias, Marcelo, por mantener viva esta llamita, hermano. Bueno, un abrazo. Victoria Borbón, placer saludarla. Aprovecho la vía para saludarte, Vicky.